Hola, muy buenos días, querido hermano y querido amigo. Espero te encuentres muy bien en esta hermosa y preciosa mañana. ¿Quieres ver las maravillas de Dios? ¿Quieres ver las maravillas de Dios? Pues si deseas ver las maravillas de Dios, entonces debes dar pasos de fe. Y estos pasos de fe son fáciles de dar, pero nos cuestan porque tienen que ver 100% con nosotros mismos. Son fáciles de dar, pero son difíciles porque es que tenemos que morir a nosotros para poder darlos. Debemos estar confiados que si damos un paso de fe es porque Él nos va a guiar, porque su Espíritu nos guiará y nos dirá cómo hacerlo, de qué manera, cuándo, en qué tiempo, a qué hora, todo. Tendremos esa perfecta guía del Espíritu de Dios. Mira lo que sucede en el capítulo 3 del libro de Josué. Allí desde el verso 9 en adelante, Josué empieza a decirle al pueblo. Entonces Josué dijo a los israelitas: acérquense y oigan las palabras del Señor su Dios. Acérquense y oigan las palabras de Dios. Josué añadió: en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos, a los jesubeos. Miren el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Va a pasar el Jordán delante de ustedes. Miren, les llama la atención, les dice: observen lo que va a suceder. Ahora pues, tomen 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu, y sucederá que cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, pongan la planta de los pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Mira la instrucción, por eso te digo, cuando nosotros damos estos pasos, entonces porque estamos seguros quién nos está guiando. Mira lo que le está diciendo el Espíritu del Señor a él, a Josué. Cuando los sacerdotes pisen la planta de los pies, pise el Jordán, el Jordán se empezará a separar. Así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba por todas sus riberas todos los días de la cosecha. Entonces mira, aquí nos está dejando algo bien claro. Primero es esa dirección, primero la confianza, luego la dirección, ¿hacia dónde vamos? Por eso, ¿queremos ver las maravillas de Dios? Necesitamos dar pasos de fe. Dar un paso de fe es caminar en obediencia a lo que escuchamos que el Espíritu de Dios nos está guiando, para que así podamos conocer a ese Dios bueno, para que así podamos ver las maravillas de ese Dios bueno. El hecho de obedecer aumenta nuestra confianza, pero no solamente a nosotros, sino que motiva a todos los que a nuestro alrededor están. Si tú en obediencia das un paso, los que a tu alrededor están, van a ser motivados para que también den ese paso. Josué fue llamado a hacer algo inusual, fue a hacer algo que no es común, y es enviar a los sacerdotes. Mira, los sacerdotes tomaban el arca, que representa la presencia de Dios. El río era caudaloso. Mira que la misma palabra dice que se desbordaba, ¿cierto? Entonces ellos tenían que entrar al río con un peso en el hombro, y tenían que entrar, y hasta que los 12 sacerdotes no entraran, no colocaran toda la planta de sus pies en el río no se iba a separar. Entonces aquí hay un paso de fe. Tengo que arriesgar a los sacerdotes, tengo que arriesgar a mis amigos, tengo que arriesgar a quienes a mi alrededor están para poder cumplir, para poder ir en obediencia, ¿cierto? Pero entonces ellos lo hacen. ¿Y qué sucedió aquí? Cuando los sacerdotes entraron, ellos también comenzaron a avanzar. El pueblo dijo: los sacerdotes van. El pueblo empezó a avanzar juntamente con ellos. Fueron motivados para que pudieran llegar a ese lado. Y ahí es donde vemos que el arca representa la presencia de Dios en ese momento. Y cuando tú y yo anteponemos a cualquier situación, a cualquiera, sea difícil, sea complicada, lo que sea, la presencia de Dios, entonces Él nos dejará ver el respaldo
su respaldo, su valor, su poder al caminar nosotros en obediencia. Camina en obediencia y no solamente verás las maravillas de Dios, sino que al caminar en obediencia veremos su grandeza, veremos su poder, pero su respaldo en cada uno de nosotros. Entonces, mi amigo, mi hermano, ¿qué tanto quieres ver las maravillas de Dios? Pero entonces, ¿qué pasos de fe estamos dando? ¿Escuchamos de Dios y obedecemos como Él nos dice, o escuchamos de Dios y queremos hacer como nosotros queremos? Aquí es donde se hace eso. Por eso muchas veces decimos que Dios no es bueno, que Dios es cruel, que Dios es esto, pero porque no obramos conforme Él quiere, sino como a mí me parece mejor. Y entonces eso no es obediencia, eso es desobediencia. Una obediencia a medias es una desobediencia para Dios. ¿Qué tal si reflexionamos en esto? Chalón, chao, chao.